primeiro dia da nossa mostra de fotografia. Foi um dia muito necessário, muito reflexivo e fundamental, né, para a nossa história como Brasil, que é os índios por eles mesmos, assim, os povos originários, os povos indígenas. A gente desmistificou aqui uns olhares que a sociedade, né, cria em torno. E como, por exemplo, né, o que é, a gente tinha que debater a família também, o que é a família tradicional brasileira, senão os povos indígenas. Bem, os estudantes na nossa mostra de fotografia também eles refletiram bastante sobre como que é a vida dos povos guaranis, eles entenderam mais a cultura e também aprenderam coisas que na escola não se diz muito como que é a cultura. Lembra nessa imagem? Ele tá brincando. Ele tá brincando, tá dando mortal. O que mais que tem nessa imagem? A parede. Além disso? A parede. Os nomes. Os nomes. Ó, a história dessa foto aqui é a seguinte. Entonces, hoy nos visitó los jóvenes de Mirin, donde ellos vinieron dispuestos a conocer y a escuchar la experiencia de las comunidades indígenas, de toda su cosmología, identidad, su cultura. Y ahí nuestra compañera Camila hizo un poco un repaso de la experiencia vivida con las comunidades y el proceso también que se lleva a cabo con la comunicación, la tecnología que se presta, ¿no?, para que ellos mismos cuenten y narren sus historias y su identidad de cierta manera, ¿no? Toda esta cuestión de los bailes, de su palabra, de su dinámica. Estaba participando como que tenía un pensamiento frente a qué era lo indígena, que ya de pronto visto en las redes sociales, en los libros, en las escuelas, y a través de eso fuimos un poco dialogando y generando este diálogo frente ¿no?, a esto, a qué es indígena y qué no es indígena, y hoy en día cómo lo estamos percibiendo y qué está pasando, ¿no?, con las comunidades indígenas, que es muy importante y fundamental, como también la preservación de sus tierras y también de las culturas y lenguas. A língua deles, né, era oral, era uma coisa, né, eles falavam, as histórias deles eram faladas, eram contadas de pessoas para pessoas. Eles não tinham livros, né, mas, na verdade, eles tinham uma forma de escrita. O artesanato é uma forma de escrita. No solamente nosotros como de lo académico vamos a enseñar o llegar a imponer algo, sino que también vamos dispuestos a aprender desde su conocimiento, desde su lengua, y es un poco la relación que se está llevando. Muito do que a gente vive hoje, a gente tem que desaprender e aprender com eles, né? Porque eles sobreviveram aqui, o povo guarani tem mais de 20 mil anos. Bueno, cuando yo decidí ser voluntaria de Educon, a mí me llamó muchísimo la atención el poder tener contacto con estas comunidades, porque yo sé que somos indígenas, pero no reconocemos, ¿sí?, y no llegamos al territorio o creemos que son personas aisladas de la sociedad, cuando no es así. O sea, son nuestros hermanos, son nuestros ancestros, es nuestra historia.